Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Nos dice San Alberto Hurtado Cruchaga, santo chileno: así como cuando vivía Jesús, iba usted, oh madre, con el cántaro sobre la cabeza a sacar agua de la fuente, venga ahora a tomar agua de la gracia y tráigala, por favor, para nosotros que tanto la necesitamos. ¿Quién puede decir hoy en día en este mundo que no necesita de la gracia de Dios y que se le acerque María Santísima? San Alberto Hurtado lo tenía claro y también nosotros tenemos que tenerlo claro, ir a Jesús por medio de María. Bien, queridos amigos, con esta frase de San Alberto les presentamos un cordial saludo a todos ustedes que llegan a nuestra sintonía en este programa Junto a Ti, a todos los que nos ven y nos escuchan en las distintas radios y televisiones Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en el Perú, en la ciudad del Cusco, en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Lima, a todos los amigos que nos ven a través del internet en www.nstv.com y a los que nos ven en nuestra opción de YouTube, NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica nuestro amigo José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo, hoy que es día de Magisterio, Randy Brunello y un servidor Henry Moreno. Randy, un cordial saludo. Oiga, lo de magisterio es porque usted cree que yo soy magíster o algo de eso. El magisterio es porque aquí tenemos que aprender el magisterio si no estamos perdidos. Y el magisterio nos lo traen los papas, etcétera. Sí, menos mal que es ese magisterio del que vamos a estar hablando hoy. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Como siempre, la alegría de compartir esta horita con todos ustedes. Hoy, de la mano de nuestros, podríamos decir, nuestros queridos romanos pontífices, vamos concretamente a seguir con ese documento de San Juan Pablo II. Y yo quiero hacerme eco de esas palabras, Henry, que nos decía nuestro arzobispo aquí en el Cusco, Monseñor Richard Daniel, en la homilía que presidió de Acción de Gracias del año de la vida consagrada, ¿no? En la misa de Acción de Gracias. Decía, es que San Juan Pablo II lo ha dejado todo, iba a decir, hecho. No son palabras, digamos, textuales, exactas, pero esa es la idea, ¿no? O sea, ha dejado todo documentado, todo listo, todo planchadito. Es decir, no tenemos nada que, entre comillas, inventarnos. Nunca la Iglesia ha inventado nada, aunque muchas veces ha habido muchos que han querido inventarse las cosas, ¿no? Pero qué bonito que esto sea así, porque eso nos da la seguridad de que nuestro magisterio es siempre uno y que podemos actualizarlo, pero esa actualización jamás será un cambio de su contenido esencial. Claro, lo que sí se puede decir y que dicen por allí muchos expertos es que el magisterio venía así como en una pendiente y con Juan Pablo II dio así como un cambio de grados hacia el cielo impresionante por todos los documentos que dejó en distintos temas a nivel teológico, filosófico. Fue un don que Dios le dio a este Santo Padre y bueno, tenemos nosotros que aprovecharnos de ese magisterio y justamente la carta encíclica Dive sin Misericordia, que es la que tocamos hoy en esa preparación para el año jubilar de la misericordia, para el encuentro de las familias, para el sínodo ordinario de los obispos, pues es un tema muy importante. Y para conocer lo que es la misericordia, nada mejor que el santo que la Iglesia nos propone hoy. O sea, iba a decir, es la misericordia encarnada en un ser humano que ha nacido con pecado. María Santísima es, sin duda, la única excepción. La excepción hecha, porque ella nació sin pecado original, pero en uno como nosotros, como tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, como yo, que nacemos con esa mancha del pecado que también nos lleva con la concupiscencia a estar continuamente resbalando, pues aquí tenemos un santo que es
ejemplar, admirable e imitable. Sí, bueno, aunque hay que decir que por allí hay algunos santos. Imitable, por eso digo, ejemplar, admirable en esos actos que uno dice, wow, esto es para San Pedro Claver, imitable en esos actos de caridad que todos tenemos que tener. Así es, muy heroico lo que ha hecho San Pedro Claver, quien nació en Verdú. Tengamos en cuenta que San Pedro Claver es conocido como el esclavo de los esclavos, y ya vamos a ver por qué. Nace en Verdú, en Cataluña, el 25 de junio de 1581, es decir, finales del siglo XVI, y muere en Cartagena, Colombia, en el año 1654, mediados del siglo XVII. Ingresa a la Compañía de Jesús, se dedica a atender esclavos con su cuidado médico, con su consejo, con sus visitas, con su catequesis y en sus misiones populares. Hay que tener en cuenta que en aquella época, Randy, se enviaba muchísimos esclavos desde el África, iban hacinados allí en un barco, tardaban casi 6 meses en muchos casos en llegar hasta el puerto de Colombia de Cartagena de Indias, y el único que salía allí a recibirlos, a catequizarlos, a darles el verdadero amor era San Pedro Claver. Y los que llegaban, porque tengamos en cuenta que en aquellos barcos eran muchos los que entraban, puestos de una manera que no vamos a ponernos a describir ahora, pero cerca del 50% había muchísimos, más de un 50% muchas veces, que morían en el camino, porque las condiciones de vida y de higiene dentro de estos barcos que lamentablemente llevan el nombre de negreros, que es lo más denigrante para nosotros como seres humanos, los traían peor que animales. Y uno queda con ese espanto. Yo sé que muchas veces cuando tocamos esto de la esclavitud se espantan, pero yo pregunto, y lo he preguntado muchas veces, ¿cómo verán nuestro tiempo, las generaciones futuras, el aborto, cuando vean que nosotros matamos a... No, porque yo no sé cuántos millones de esclavos se han tomado, pero es que no creo que la cifra anual de abortos que se está teniendo va por encima, claro, por bastante de todas estas incursiones de esclavos que se han tenido, porque en América se ha llegado a algunos millones, pero no a 50 millones, por lo menos hasta el dato que yo tengo. En un año, y contemos los años, así que así es. Pues San Pedro Claver fue muy penitente hasta el día de su muerte, producto de una epidemia que hubo allí en Cartagena de Indias, pues él se vio afectado, fue considerado santo ya estando vivo, fue beatificado por el Papa Pío IX un 16 de julio de 1850 en una festividad de Virgen del Carmen y canonizado por el Papa León XIII el 15 de junio de 1888. Se le considera patrón de Cartagena de Indias en Colombia y protector de la población negra y también en el tema de la servidumbre. Se le presenta en la iconografía cuando ustedes vean estampas o imágenes, bultos, con la sotana negra, que es típica jesuita, y con un crucifijo y uno o más negritos cerca por atributos. Hay que tener en cuenta que con ese crucifijo hizo más de un milagro. En ese libro que se llama El esclavo de los esclavos, porque se hizo más esclavos, se hizo esclavo de ellos, que eran esclavos, se cuenta más de un hecho histórico en el cual con el crucifijo prácticamente reanimaba, curaba, hacía milagros. Y aquí es donde vale la pena la reflexión ahora, decir por qué citado San Pedro Claver en el tema de la misericordia, por qué citado también en el tema de la defensa de la vida. Tengamos en cuenta que hoy en día el ámbito al cual nos ha invitado el Papa Francisco de considerar la defensa de la vida no tiene solamente que ver con el ataque a la vida humana en el vientre de una madre, sino con la dignidad del ser humano en todo sentido, tanto cuando es un anciano y el peligro de la eutanasia, tanto como con los derechos fundamentales del ser humano y la dignidad como tal. Por eso podemos decir que en este ámbito de la vida humana la defendió principalmente en relación a una auténtica dignidad de los esclavos negros
quienes en ese entonces eran, como tú lo decías, considerados como animales, es decir, sin una alma eterna. De hecho, así se pensaba que eran, y él trabajó hasta el extremo por devolverles su dignidad como hijos de Dios. Se dice que llegó a bautizar un poco más de 300,000 esclavos durante todo su apostolado, y eso es una cifra que se dice muy fácil, pero hay que ver. ¿Cómo se consigue esto? Con el amor. Con el amor. Con ese amor de misericordia que San Pedro Claver supo darle a estos hermanos que sufrían, que eran el desecho de la sociedad, que eran el letritus de aquella época, y con ese amor que también tenemos que tratar nosotros a los que hoy nos necesitan, a los pobres, a los marginados, a los drogadictos, a nuestros hermanos homosexuales, a tantas personas que necesitan de nosotros y que necesitan conocer a través de nosotros la fuente de la misericordia, que es la misericordia divina, el amor de Dios. Eso es lo que consiguió San Pedro Claver. Yo me pregunto, ¿lo conseguiremos nosotros hoy? ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos para poder hacerles llegar a la gente esa noticia de la misericordia divina? Nos plantea nuestra Madre la Iglesia a través del Romano Pontífice un año en el cual la misericordia tiene que ser la nota característica, podríamos decir, en nuestros estudios, en nuestras vivencias, en todo lo que tengamos a lo largo de este 2015-2016 que vamos a vivir con la misericordia de Dios. Así es, y hay que tener en cuenta que en la labor de la misericordia, la acción de la misericordia se ejerce donde hay miseria, y miseria hay en todo el género humano, pero se acoge la misericordia no para tenerla allí a la miseria bien cobijadita, sino para sanarla, como se sana una herida, pues todos estamos heridos de una u otra manera, y esto lo entendió San Pedro Claver con los esclavos, cuando, por ejemplo, no tenía horario él para atenderlos. De hecho se hizo instalar su celda, pidió a su superior que le dejara instalar su celda ahí al lado de la portería. ¿Y para qué? Porque cuando llegaba el barco y pitaba, él era el primero en salir corriendo, no importa la hora que llegaba, con sus traductores que ya había catequizado, porque por supuesto que llegaban muchos negros de distintas lenguas, etnias, claro. Se hablaba distinto. No era un solo idioma, no era uno solo, el que hablaban. Tenía que tener expertos que hablaran, incluso a veces tenía 12 hasta 3 al mismo tiempo, salía con ellos corriendo, pero a la larga el único que se quedaba con ellos era San Pedro Claver, porque pongámonos en el contexto de ese barco recién llegado, él salía a correr con chocolates, incluso con licor que guardaba en su celda, no para tomárselo él, sino para reanimar a los que venían, con confituras para regalarlos. Entraba a la celda donde estaban todos hacinados, veía todas las muertes, que eran más del 50%, y era el único capaz de soportar el hedor que podía salir de ese sitio. Sí. Muchas veces sus traductores salían corriendo porque literalmente no podían aguantar, pero el amor le hacía aguantar. Él tomaba su capa, que también es muy relevante en la historia de él, y se las ponía encima a los que tenían frío, y también se cuenta que hizo muchos milagros con su capa y también con su crucifijo, y esto pues era lo que le daba el amor, el rescatar la dignidad del ser humano. El amor que va desapareciendo, el amor que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene que asombrarnos. La caridad se helará, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pues no nos desesperemos, porque Jesús sabe qué es lo que va a suceder, pero tú y yo, nosotros tenemos la obligación de dar ese amor, de darlo hoy, de darlo en lo concreto, de darlo en aquellos que más nos necesitan, en ese hijo que tiene problemas en el colegio, que tiene problemas con sus amistades, que tal vez no está yendo con buenas compañías, y yo tengo que apoyarlo, tengo que ayudarlo a que pueda salir de ese barco de esclavitud que lo está llevando nada más y nada menos que a un puerto del cual no se vuelve y que puede llegar a ser su sufrimiento eterno. Claro, el contraste es que ahora el barco va cargado de manera muy hedonista,
casi no se siente, incluso dan ganas de quedarse allí en esa celda. Y lo que huele es el pecado, que si lo oliéramos, no me acuerdo que... Había muchas santas que tenían la particularidad de poder oler las almas. Pues olería muchísimo más fuerte que aquel barco que llegaba a Cartagena de Indias y en el cual San Pedro Claver iba a rescatar. Pues sí, es una reflexión a ver en qué barco es el que estamos viajando y si no queremos pasarnos a la barca con Jesús y decirlo, Señor, sálvanos, y el Señor va a estar ahí para salvarnos, pero para recibir la misericordia hay que pedirla. Así es. Muy bien, vamos a una pausa, vamos a retornar con el tema de la Dives in Misericordia y a meternos en el ámbito de este año jubilar que empezará Dios mediante el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Ya regresamos. Y los niños están muy hermosos vestidos, son muy queridos por Jesús. ¿Ustedes quieren a Jesús? ¿Sí? ¿Mucho o poco? Mucho. Ah, qué bien. Bueno, pues Jesús les quiere más todavía. Esto está lleno de personas, pero está también más lleno de ángeles. Si lo pudiésemos ver. Os digo con preocupación y confianza, amad a vuestros niños, respetadlos, sed ejemplares para ellos. Jesús y el cielo es como un caramelo que nunca se acaba. ¿Quién no lo quisiera, verdad? Pues cada vez que comulgamos eso. Queridos amigos, especialmente los de la radio que no podían ver las imágenes de ese spot que estábamos escuchando en la pausa, un spot que nos describía con imágenes y con audio esas primeras comuniones que tuvimos el fin de semana pasado en el Didascalio San José Obrero del Cusco, en el cual, bueno, yo no sé cuántos niños y niñas hicieron la primera comunión. Más de 80, 85, 89 niños. Así es, o sea, ahí es casi cerca de los 100 niños que recibieron ese regalo hermoso de la primera comunión y este spot tan bonito que veíamos en esa imagen final, esa niña en toda su inocencia y su pureza, con, como se dice, la lágrima allí viva, habiendo recibido a Jesús sacramentado por primera vez, y que la verdad que cuando uno lo ve pues lo conmueve porque es una imagen preciosa y eso es lo que uno quisiera, que cada vez que recibiéramos a Jesús no perdiéramos esa inocencia que quiere el Señor, esa pureza y una acción de gracias de estar recibiéndolo a Él. Sí, ciertamente quisimos compartirlos con ustedes. Es un video que habla por sí mismo. Lamentablemente los que están en la radio no pudieron disfrutarlo, pero es algo que nos muestra la importancia también. Estos niños son niños de tercer grado. Qué importante que la primera comunión se haga en una edad
por lo menos relativamente temprana. Ojalá lo pudiéramos hacer antes. Una de las dificultades grandes que se tiene siempre con la primera comunión, hace poco estaba yo frente a la iglesia de la Merced y me preguntaba una señora, ¿a qué edad es conveniente que el niño tome? Tenía un hijo que iba a cumplir 4 añitos y el niño estaba con deseos de recibir a Jesús. Todo estaba muy bonito hasta que uno toca el tema de que, señora, su hijo, a partir de que tome la primera comunión, tiene que comenzar a ir a misa todos los domingos y es usted la responsable de que eso se cumpla. Si su hijo no va a ser responsabilidad de él. Usted carga con la responsabilidad. Claro. Entonces ahí a las cosas, bueno, entonces habrá que ver si por ahí la tomo más adelante, a ver cómo lo hacemos. Nuestros parámetros humanos. Nuestros parámetros, iba a decir humanos y mezquinos, Henry, a veces somos mezquinos, a veces somos muy mezquinos. No nos damos cuenta del daño que causamos a aquellos que nos rodean. Me comentaban hace poco el suceso de un joven que había tenido un problema, estaba en el hospital y su padre llega al hospital a ver la situación y llega en estado de embriaguez. Y entonces uno dice, ¿pero qué sucede? ¿Cómo puedo yo, un pleno día de semana, a plena tarde, cuando todavía, porque uno podría decir, bueno, es que era la noche avanzada, no, en plena tarde, estar ya en ese estado y entonces, ¿mis hijos qué? Eso es vivir egoísmo, eso es vivir egoísmo, eso no es vivir misericordia. Por eso, qué importante que podamos leer todos estos documentos para que comprendamos que la misericordia no es solamente para ser aplicada con nosotros, que la misericordia tiene que ser vivida por nosotros, como nos decía San Juan Pablo II, para que sea aplicada también a nosotros. Pues así es, queridos amigos, por eso hemos llegado ya al punto 7 del capítulo 5 que nos va a hablar del misterio pascual. ¿Y qué nos dice aquí el Santo Padre Juan Pablo II? San Juan Pablo II, misericordia revelada en la cruz y en la resurrección. El mensaje mesiánico de Cristo y su actividad entre los hombres terminan con la cruz y la resurrección. Debemos penetrar hasta lo hondo en este acontecimiento final que de modo especial en el lenguaje conciliar es definido como misterio pascual, si queremos expresar profundamente la verdad de la misericordia tal como ha sido hondamente revelada en la historia de nuestra salvación. En este punto de nuestras consideraciones tendremos que acercarnos más aún al contenido y nos cita otra carta encíclica, la Redemptor Hominis. En efecto, si la realidad de la redención en su dimensión humana desvela la grandeza inaudita del hombre que mereció tener tan gran Redentor, nos dice que al mismo tiempo yo diría que la dimensión divina de la redención nos permite en el momento más empírico e histórico desvelar la profundidad de aquel amor que no se echa atrás ante el extraordinario sacrificio del Hijo para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a los hombres creados a su imagen y ya desde el principio elegidos en este Hijo para la gracia y la gloria. Pues este primer párrafo ya nos pone como en perspectiva el tema de la misericordia en cuanto a su plenitud y su plenitud como verdad. Nos dice el Santo Padre, no podemos desconocer la realidad de la misericordia teniendo en cuenta la perspectiva de cruz y resurrección. La misericordia sí o sí tiene que pasar por esa cruz y esa resurrección. Por eso, no en vano, el Señor nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y eso que hemos escuchado y que escuchamos, digamos, en el ambiente popular, pero también en el ambiente de devoción, por la cruz a la luz. Así es. Y me vienen a la mente, Henry, estas palabras que solía decirnos nuestro querido Padre Molina, el promotor de estos medios de comunicación. Jesucristo crucificado para
resucitado. Es decir, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo son un uno con la resurrección. Y no se entiende la resurrección sin la pasión, y no se entiende la pasión sin la resurrección. Porque Jesucristo ni era un faquir, ni era un, ¿cómo es que se llama esto que les gusta sufrir por sufrir? Masoquista. Un masoquista, no era un masoquista. Era una persona divina que decidió hacerse hombre para poner remedio a esa miseria que nosotros teníamos y nos impusimos libremente, entre comillas, porque la libertad nunca será para elegir el mal, nos impusimos a fuerza de pecado. Entonces, ahí es donde cambia esta perspectiva y comprendemos que la misericordia siempre va a pasar por la cruz. ¿Para qué? ¿Para quedarse en la cruz? No, para una resurrección. Es decir, para poder abajarme y así subirte y traerte a esa categoría que ahora gozamos, que es categoría de Dios. O sea, sin la misericordia no podríamos hablar nosotros de resurrección, no podríamos hablar de cielo, no podríamos hablar de ser hijos de Dios. Así es, pasa todo por una unidad de mensaje. Es tremendo. Y no hay amor más grande, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que dar la vida. Y no hay misericordia más grande que el acto de la cruz. Por parte del Padre entregando a su Hijo, por parte del Hijo asumiendo el mandato del Padre y por parte del Espíritu Santo aguardando para dar ese empuje de resurrección. Todo Dios obrando para nosotros, o sea, para darnos esa nueva vida, que uno se pone a pensar y dice, qué ingratos somos con la forma de comportarnos con este Dios que nos amó así. La belleza de la verdad que es amor espera una respuesta de amor y tenemos que responder con el amor. Por eso también en lo concreto nos damos cuenta que en ese tiempo en el que termina la Semana Santa y va a empezar la Pascua, hay un triduo que le deja a uno claro que todo es una unidad. Ese triduo, esos 3 días entre la muerte de nuestro Señor y su resurrección, como que es el símbolo más claro de esa unidad entre cruz y luz, cruz y resurrección. Por eso la verdad no es fragmentaria, no es que el Señor se murió y ahora Dios Padre dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, es una unidad y una verdad que está desde siempre, y esto lo tenemos que tener claro cuando acogemos, que es la invitación que nos hace el Padre y que hacía en la audiencia general, acogemos a nuestros hermanos con misericordia, los acogemos en esa verdad y en esa unidad, los acogemos para llevarlos a algo, no los acogemos por un sentimentalismo, no los acogemos por que nuestras conciencias descansen tranquilas, los acogemos porque son hermanos y necesitamos con ellos ir juntos a la salvación. Pero para ir a la salvación, cruz y luz. Y qué amor, un amor que no se echa atrás, sí, esa frase dice es tremenda. El Papa San Juan Pablo II. Un amor que es para colmar la fidelidad ante el extraordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a los hombres creados a su imagen. Ahí está el ejemplo de la mamá, ¿no? Claro. O del papá. Listo, tiene el deseo de que ese niño a corta edad reciba la primera comunión, pero cuando se le dice, mire, su responsabilidad es llevarlo todos los domingos, el amor no se echa atrás. El amor nuestro tiene que ser como el amor del Padre que llevó a Cristo hasta el último extremo, a pesar de ese pase de mí este cáliz. Pero hágase tu voluntad, ahí está. Pero claro, también nosotros tenemos que pasar por esa cruz. Va a haber incomodidad, tal vez me voy a tener que levantar en ese día en que yo lo que quisiera es estar ahí descansar un poquito más, ¿no? Un par de horitas más, ¿eh? Pero está nuestro Hijo, y ¿cómo le vamos a cortar esa gracia que tiene? Y más si está ahí a corta edad ya reconociendo a quién va a recibir. Pues el amor, como dice aquí el Papa Juan Pablo II, no se echa atrás. Sigue el texto diciéndonos de Juan Pablo II, los acontecimientos del Viernes Santo y aún antes la oración en Getsemaní introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia en la misión mesiánica de Cristo un cambio fundamental. Vamos a ver.
el que pasó haciendo el bien y sanando, curando toda clase de dolencias y enfermedades, él mismo parece merecer ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas, cuando es clavado en la cruz y expira entre terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular la misericordia de los hombres, a quienes ha hecho el bien y no la recibe. Incluso aquellos que están más cercanos a él no saben protegerlo y arrancarlo de la mano de los opresores. En esta etapa final de la función mesiánica se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profetas, sobre todo Isaías, acerca del siervo de Yahvé. Por sus llagas hemos sido curados. Y esto es fenomenal. Yo cuando leí este párrafo pensé, si entendiéramos verdaderamente esto que está diciendo Juan Pablo II, andaríamos distintos en el mundo. Porque la reflexión de que de que nuestro Señor Jesucristo justo en ese momento requería la mayor misericordia. De hecho, vemos un pasaje en el Evangelio donde Pedro le dice, Señor, no, por favor, a ti, los dolores, la cruz, el martirio, no, lo estoy diciendo con mis palabras, no es textual. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y entonces, ¿cómo? Pero si es misericordia humana, es hasta fraternidad, querer que el otro no sufra. Aparentemente hay una misericordia en eso, por favor no sufras, pare de sufrir. Dice por allí una frase que encontramos en algunas casas, pare de sufrir. Pero ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Nos lo está diciendo aquí, por sus llagas hemos sido curados. Y sin esas llagas, sin ese Redentor que asume esta responsabilidad y de esta manera, no hubiésemos sido salvados. Es algo que a nuestros ojos a veces incluso parece contradictorio. Recordemos lo que el mismo Señor le dijo a su eterno Padre, ¿no? O sea, pase de mí este cáliz. Es decir, existe una posibilidad de que yo no salve a la humanidad de esta manera. Hagámosla. Pero está esa maravilla del amor de Dios que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a los ojos nuestros muchas veces nos pasa, imagínense ustedes, si Jesús hubiese comenzado a reclamar derechos, hubiese comenzado a apelar para sí la misericordia. Oye, tú estás gritando, crucifícalo, yo te curé de tu sordera, yo te curé de tu ceguera, yo te perdoné los pecados, eras un cojo y ahora estás caminando normal. Podría haber dicho todo eso. Y en justicia. Y sin embargo, calla. Y nosotros, ¿cuántas veces por hacerle un bien a uno que está a nuestro lado, un compañero de trabajo, un vecino, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, anotamos en la libretita las cuentas? Y mira, yo hice esto por ti, yo hice esto otro por ti, y ahora tú tendrías que estarme pagando lo que yo hice. Y si Dios nos pidiera a nosotros que le paguemos lo que ha hecho por nosotros, ni lo más mínimo se lo podríamos pagar. Y hay que tener en cuenta que eso que reclamamos es justicia humana. Por eso ahora que ponías el ejemplo decíamos, y en justicia, pero en justicia humana, porque la justicia divina es santidad. Y la santidad del Señor lo único que quiere es hacer lo que hace su eterno Padre. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, Cristo, en cuanto hombre que sufre realmente y de modo terrible en el huerto de los olivos y en el Calvario, se dirige al Padre, a aquel Padre cuyo amor ha predicado a los hombres, cuya misericordia ha testimoniado con todas sus obras. Pero no le es ahorrado, precisamente a él, el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz. A quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, escribía San Pablo, resumiendo en pocas palabras toda la profundidad del misterio de la cruz.
y a la vez la dimensión divina de la realidad de la redención. Justamente esta redención es la revelación última y definitiva de la santidad de Dios, que es la plenitud absoluta de la perfección, plenitud de la justicia y del amor, ya que la justicia se funda sobre el amor, mana de él y tiende hacia él. En la pasión y muerte de Cristo, en el hecho de que el Padre no perdonó la vida a su Hijo, sino que lo hizo pecado por nosotros, se expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados de la humanidad. Esto, nos dice Juan Pablo II, es incluso una sobreabundancia de la justicia, ya que los pecados del hombre son compensados por el sacrificio del hombre Dios. Sin embargo, tal justicia, que es propiamente justicia a medida de Dios, nace toda ella del amor del Padre y del Hijo, y fructifica toda ella en el amor. Es que ahí está lo que decíamos de la diferencia entre la justicia de los hombres y la justicia divina. No solamente cumple nuestro Señor Jesucristo con la justicia divina en cuanto a su sacrificio, porque está haciendo lo que quiere su Padre lo está llevando a la cruz por nuestros pecados y se ha hecho pecado, sino que además hay una sobreabundancia que está por encima de la justicia, que es toda su misericordia. Y me estoy acordando en estos momentos, por ejemplo, me parece que alguna vez Santa Catalina de Siena, en ese libro que se conoce como los diálogos, que son las revelaciones que le hacía Dios Padre a Santa Catalina, le pregunta al Señor por qué se dejó atravesar el costado. Y él decía que por una sobreabundancia de amor, porque con esa sangre iba a salvar a muchas almas en el futuro que iban a ser, por lo menos le hacía una comparación, cada gota como si fuera un alma. Y uno podría pensar, bueno, pero una sola gota bastaría para toda la humanidad. Sin embargo, sobreabundancia. Sobreabundancia de gracias. ¿Y por qué? Porque Dios le hizo pecado por nosotros a aquel que no conoció el pecado. Esto se dice fácil, se lee mucho más fácil y verdaderamente es algo que tiene que sorprendernos. Y tal vez en esta cercanía del Evangelio que vamos a tener este fin de semana, el domingo, como decías, en ese pasaje de San Pedro, en donde Pedro lo toma aparte, le dice, Señor, lejos de ti todo eso. Nada de cruz, nada de... Tú, el Mesías, como nosotros lo esperamos, tú montado a caballo, destrozando a los romanos, volviendo a poner el imperio de los judíos, de los israelitas, y nuestro Señor lo mira y le dice, apártate de mi vista, Satanás. A aquel que hacía pocos minutos le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero hay una palabra, una pregunta que Jesús hace antes de todos estos sucesos. Primera pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y sería muy bueno que nos preguntemos ahora, ¿quién es Cristo en mi vida? No solo para mí. Es decir, si creo que Cristo es verdaderamente mi Redentor, mi Salvador, que es Dios hecho hombre para salvarme, entonces actúo, vivo, me muevo de acuerdo a esa verdad. Mi vida ha cambiado de tal manera que yo sea un auténtico apóstol de ese hombre que creo que verdaderamente es Dios y que ha venido a poner paz en mi vida. Y entonces muchas veces nos vamos a encontrar tal vez con alguna respuesta un tanto asombrosa por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos a cambiar de vida para configurar nuestras vidas según Cristo, es porque en el fondo todavía estamos como Pedro. Te quiero Mesías, pero como yo quiero que seas Mesías, no
como tú quieres. Y Jesús, ¿qué nos va a decir? Lo que sigue en el Evangelio. Quien quiera seguirme y no se niegue a sí mismo y cargue su cruz, no puede ser mi discípulo. Así El es. misterio de la cruz está siempre relacionado, Lo que es increíble a estas alturas es que apóstoles de la misericordia como Santa Faustina Kowalska, como los apóstoles del corazón de Jesús, porque todo es una continuidad, hay una que llegó, ya digamos como llega el Señor al culmen de la misericordia, a llegar a decir, bueno, miren, ya que no hay respuesta, como vino a decir Santa Margarita María de la Coque, en los mensajes que le da el corazón de Jesús, ya que ni siquiera hay una respuesta de amor por amor, que eso sería lo justo, por lo menos déjense amar, no pongan obstáculo al amor. Y esto es lo que nos está pidiendo hoy el Señor, por lo menos déjense amar. Ya ni siquiera está pidiendo que le demos un acto de amor. Y esto no está diciendo ni siquiera amor con amor se paga. Esto es sorprendente, de verdad. O sea, de verdad que tenemos que tener el corazón muy duro, y lo tenemos de hecho, y el Señor lo sabe, hasta el punto que llega a decirnos, hijitos, déjese simplemente, no pongamos obstáculos, es la tarea que nos está pidiendo hoy la misericordia de Dios. Muy bien, pues ya hemos llegado al final del programa, vamos con los reportes de sintonía. El señor Fernando Delso desde ATE pide oraciones por el próximo viaje del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos, que Dios mediante, pues NSE estará siguiendo estos eventos importantes del Papa en Cuba y en los Estados Unidos con el Encuentro Mundial de las Familias. Pide también por los agonizantes de este día, por las almas del purgatorio, por la paz del mundo y por la conversión de los jóvenes. Cecilia Fernández de Córdoba, desde La Victoria, pide oración por los que están entregando su vida hoy al Señor, por las almas benditas del purgatorio, la paz en el mundo y los encarcelados. También reporta su sintonía Yolanda Jaxa en la ciudad del Cusco y manda saludos al equipo de NSE. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Y aquí nuestro amigo Ricardo en NSE Radio Lima reporta su sintonía para encomendar a la Virgen hoy el cumpleaños de su hija María Fátima de Jesús. Se quedó sin nombre, ¿no? Aún recuerdo el día en que naciste y al sostenerte entre mis brazos supe que nuestras vidas sería mucha alegría. Cada vez que cumples años, me sorprendo de lo rápido que pasa el tiempo y le doy gracias a Dios por permitirnos estar junto a ti. Como padres, deseamos que lleves a los demás la misma felicidad, ejemplos y amor con la que has llenado nuestra vida. Feliz cumpleaños, María Fátima de Jesús. Te encomendamos en tu día tus hermanos Yuriko, Hirochi, tus padres Mercedes y Ricardo. Pues cualquiera que estuviera cumpliendo años con semejante mensaje quedará pero súper feliz. Bien, pues ahí está, queridos amigos, y los demás reportes, bueno, las demás intenciones que ustedes tengan en sus corazones, los ponemos en el corazón de María Santísima, a quien le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Pues que el rezo de estas 3 Ave Marías sea una cosa perseverante todos los días de nuestra vida, y que no solamente sean nuestras intenciones, sino las intenciones puestas estas 3 Ave Marías por las intenciones del corazón de la Virgen. Queridos amigos, les invitamos a que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.